Prólogo. Ana Aro. Hay finales que merecen una historia. Se lo escuché decir al escritor Albert Espinosa en una tertulia del Festival de Cine de Menorca. Me gustó esa idea, desandar una historia solo porque su final lo merece. Esa es, en realidad, la esencia de esta antología, la quinta de la Isla de los Escritores, y quién sabe si la última, por aquello de poner el vértigo al comienzo. Leo más a Clarice Lispector, a Julio Cortázar, a Virginia Woolf, a Juan Rulfo, a Natalia Ginzburg o a Carmen Martín Gaite que a Albert Espinosa, de quien solo he leído un libro, pero aquí se ha colado su frase, y aunque he intentado no mencionar al autor y apropiarme de su cita ilegalmente, reaparece ella, obstinada. Cuando un texto nace de una frase, es difícil detenerlo. Es como pulsar uno de esos grifos automáticos. No queda más remedio que seguir bebiendo. Bien lo saben las autoras y autores de In Extremis. Esta locución latina, que literalmente hace referencia a los últimos instantes de una vida o de una situación, ha sido el impulso de las 50 historias del libro. Además, en narratología, se usa para nombrar a una de las 3 formas posibles de tramar. Porque aunque las narraciones suelen ser ab ovo o cronológicas, con su planteamiento, nudo y desenlace, también se pueden empezar a contar desde su mitad, in media res, o desde su desenlace, es decir, in extremis. Esto es lo fascinante de la creación literaria para mí, el poder ilimitado para quebrar tiempos y espacios. Así, puedo volver yo atrás y seguir con Albert Espinosa, porque en aquella conferencia suya me acordé de mi anécdota con él. Busqué en mi archivo de Gmail y encontré el mensaje que le envié tras leer su libro, El mundo amarillo. Por aquella época compartía piso con mi amigo hermano en Madrid, en el barrio de Ventas. Él estaba triste porque su madre estaba enferma, y yo, por mi parte, no sabía cómo ayudarlo, y tampoco sabía qué quería hacer con mi única vida. Trabajaba en una revista en la que lo más creativo que hacía era escribir los horóscopos para nuestras lectoras, niñas preadolescentes condenadas a la brillantina. El día que compré ese libro amarillo no había ido a la redacción porque me tenían que hacer unas pruebas rutinarias. Salí del médico feliz por esa mañana regalada. Entré en una librería y estuve leyendo hasta que tuve hambre. Di con el libro del que había oído hablar unos días antes en Radio 3, mientras conducía mi Ford Fiesta a 2 por hora en un atasco. Estaba escrito por un guionista que explicaba que había querido contar las enseñanzas de sus 10 años con el cáncer que le diagnosticaron cuando tenía 13. Acabé comprándolo porque pensé que podía servirnos, a pesar de que llevaba un subtítulo que me daba repelús. Si crees en los sueños, ellos se crearán. Me debió de parecer un buen canto a la vida porque quedó como prueba aquel email. Allí le contaba yo a Espinosa que me había leído su libro de un tirón. Le hablaba de la situación de mi amigo, de su madre y de mis pequeñas aspiraciones con la escritura. Le contaba, en mi línea, hasta lo que había comido aquel mediodía, merluza a la vasca. Acababa diciéndole que esa noche le había regalado a mi amigo el libro y que se había dormido él a las tantas leyéndolo. Le daba las gracias. Espinosa me respondió amablemente unos meses después. Te agradezco de veras tu precioso mail. Me ha llegado y me ha emocionado. Realmente precioso. Cuando llegó, lo recuerdo, me sentí escritora por un momento. Era mi sueño secreto. Ser una escritora melancólica y solitaria con vistas al mar. Y al poco tiempo decidí que me mudaría a Menorca. Conocía ya la isla de una aventura de medio año en la que la había explorado como si fuera mi propio cuerpo, y la idea de vivirla siempre me devolvía paz. Llegué a finales de 2010 y a principios de 2011 monté mi primer taller de escritura. Lo organicé, en realidad, porque quería apuntarme a uno como los que frecuentaba en Madrid y no lo encontré. Encontré un lugar, eso sí, la librería La Torre de Papel, y una hada madrina llamada Mae. Después de los carteles que anunciaban el taller, llegaron las primeras alumnas, que luego serían amigas, y fueron creciendo grupos y escenarios. La cafetería Ànima, el Cercle Artístic de Ciutadella, el Café Literario, el Ateneu de Maó, la modalidad a distancia.
hasta desdoblarse esa idea pequeña en otra isla, por la que una década más tarde han escrito más de 200 personas. Nada que ver con la escritora solitaria, infinitamente más vivo y más hermoso. Debería escribir también sobre nuestro libro, sobre sus relatos vibrantes, o al menos sobre la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que empieza por su final. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar. O sobre este curso 2020-2021, con nuestras caras enmascaradas en clase o al descubierto, encajadas cada una en diminutas cuadrículas de una pantalla. Podría escribir sobre el entusiasmo colectivo y lo mucho que hemos aprendido, también literariamente, en esta isla imaginaria que ha crecido entre textos, presentaciones, comidas literarias, incontables correos, risas, abrazos, vinos, muertes, bodas, nacimientos, abortos, revelaciones, relatos compartidos, en definitiva, y un amor infinito por las palabras. Podría extenderme, y lo haré, pero no será en este prólogo, para el que hemos dejado solo un hueco de 1000 palabras, y que es, además, la pieza que falta antes de enviarlo a la imprenta, que espera hoy los archivos para que, con suerte, podamos tener el libro en nuestras manos antes de que acabe el año. Este libro es también un final de etapa y merece, por tanto, su propia historia, que no es otra que el mosaico que forman sus 50 relatos. He llegado así al final y he vuelto a la cita de Spinoza, quien, por cierto, también eligió Menorca como refugio literario para escribir sus novelas de títulos extralargos. Quizá, se me ocurre, un día encuentre él en una librería de la isla este In Extremis y algún autor o autora de la antología reciba un correo suyo, aunque solo sea para seguir creando historias dentro de historias.